Mata, en este caso Mina Clavero, la subsede por segunda vez consecutiva, cosa que nos llena de orgullo por la calidad de los escritores aquí presentes. Va a haber 2 mesas como en el día de ayer, que estoy seguro que van a tener la misma calidad, la misma intensidad, la misma envergadura que las de ayer. Estuvieron también las de ayer, les cuento para los que no han venido ayer, que realmente por ahí, con tu perdón, Fernando, me dio la sensación de que el Córdoba Mata Córdoba fue una especie de práctica, una especie de ejercicio previo. Esa era la idea. Bueno, está logrado, está conseguido entonces. Bueno, los 2 temas de esta tarde son los siguientes. La mesa que está ya constituida va a hablar el título general es El crimen cambia de traje, que habla de los distintos cambios que se han ido operando a lo largo del tiempo en el policial. Y específicamente los nuevos contenidos del género policial, cruce de géneros. Esto ahora, a las 20 horas va a ser Las venas siguen abiertas, crímenes de Estado, su investigación y el género nuevo. Quien coordina esta mesa es Jorge Felipa, que va a hacer las presentaciones del caso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, los presento así de nombre. Enrique Lacoya. No. ¡Qué lindo comienzo! Se presenten ellos. Bueno, qué lindo. ¡Qué cruce de género! Jorge, ¡Qué cruce de género! Jorge, ¿sabés quiénes son? Sí, Enrique Lacoya ha sido un gran periodista de La Voz del Interior. Sí. Esteban Llamosa. Para colmo, el tipo me presentó la primera novela policial mía, así que... Y no habrá otra más después de eso. Gastón Trenza. Otro Gastón, Intelizano. Fernando Figuera y Javier Chabrando. Bueno. Sí. Chabrando. Bueno, yo cuando estaba pensando el crimen cambie de traje, me puse a pensar sinceramente les digo, en las novelas, en los autores argentinos que han escrito novelas policiales y que han innovado de alguna manera el género, cruzándolo con otros discursos. E inmediatamente me vino a la memoria el nombre de ese gran periodista que fue Rodolfo Walsh, que, bueno, todos sabemos que antes de escribir su libro más conocido, que es Operación Masacre, había escrito Variaciones en Rojo, que era cuentos inscriptos casi dentro de la línea policial de la novela inglesa. Y él se pone a investigar ese fusilado que vive de José León Suárez e introduce un nuevo tipo de investigador que después, años en otra parte del mundo, lo hace Truman Capote, ¿cierto? Con La sangre fría. Es decir, que el clásico detective de la novela policial negra, tanto en su variante y también en su variante inglesa, ya no es el detective. Bueno, yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes quiénes son los nuevos investigadores y cuáles son los temas que ustedes han desarrollado en algunas de sus novelas
y para que ese sea el comienzo del diálogo entre nosotros y el público. ¿Quién quiere empezar? Bueno, buenas tardes. Bueno, bastó que Lucio dijera que esta parte del Córdoba Mata superaba a la anterior para que el presentador metiera la pata. Pero de todos modos, yo como colaborador en la organización estaba dispuesto a asumir que era Enrique Lacoya y hablar de periodismo y otra cosa para no defraudar Bueno, en mi caso, bueno, no estoy en el programa porque he sido incorporado a la mesa ahora, así que le agradezco al coordinador y a los organizadores. Bueno, voy a contar brevemente, así después dejamos espacio para los amigos y para conversar con el público, un poco qué tipo de crímenes aparecen en mis novelas y qué tipo de personajes los investigan. En mi caso yo llevo 5 novelas publicadas que forman una serie con una dupla de personajes que llevan adelante las investigaciones. Las novelas están ambientadas en la ciudad de Córdoba y los personajes se llaman La Espada y Cherkavsky, que son una dupla algo despareja, pero que de algún modo se las arreglan para solucionar los casos. La verdad que la primera novela de la serie empezó con una fuerte carga paródica y con un tono casi humorístico, donde el detective representaba el detective y los personajes que giraban a su alrededor estaban construidos tomando muchos estereotipos de la novela negra, ¿no? Era un tipo solitario con un despacho de mala muerte en un edificio viejo que tomaba solamente casos baratos que apenas le permitían sobrevivir, llegaba una mujer fatal, es decir, estaba poblado de estereotipos de la novela negra. Pero claro, a medida que la serie de los detectives empezó a crecer, una serie de decisiones que uno toma, aunque sean paródicas y humorísticas al principio, lo va condicionando hacia el futuro. Y elaborar un personaje cordobés que se moviera en las calles de una ciudad donde se habla de determinado modo, donde se cometen cierto tipo de delitos, donde se vincula con determinados grupos de personas, de algún modo también fue condicionando el personaje hacia el futuro. Y el tono de la serie cambió de las 2 primeras novelas, que como digo tenían esta impronta, se fueron oscureciendo y se fueron acercando un poquito más no hubiera estado... Bueno, entonces decía que ha ido cambiando la serie, ha ido cambiando de ese tono a unas novelas que son las últimas, donde ha ido creciendo la violencia, la vinculación de temas de contenido social más fuerte, problemas de delitos que quizás se acerquen más a los que podemos ver en los diarios en la actualidad, como la corrupción inmobiliaria y demás. Para hablar de crímenes, es verdad que yo no pude escapar a escribir en las primeras novelas sobre temas que tenían que ver con mi profesión. Yo soy profesor de Historia del Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces investigo sobre libros del siglo XVIII y del siglo XIX. Entonces las primeras novelas tenían mucho que ver con eso, con robo de libros antiguos, con sectas, porque además leía sobre cuestiones teológicas o cuestiones jurídicas o religiosas del siglo XVIII. Entonces las primeras novelas, los crímenes tenían que ver con el robo de libros en antiguas bibliotecas de Córdoba. Los personajes tenían mucho que ver con los temas que yo investigaba, sacerdotes de órdenes religiosas, porque los libros eran de bibliotecas religiosas de la ciudad. Pero bueno, eso, como digo, fue variando a medida que los personajes avanzaban en las novelas.
Y si bien los crímenes que han ocurrido a partir de ahí son muy variados, ¿no? Secuestro de una estrella del porno en decadencia, algún caso de satanismo, algún atentado anarquista en la universidad, todos tienen como un tono general, si se quiere, que tiene que ver con la presencia del fanatismo. Si algún tema me preocupa y es como un hilo conductor, desde los casos paródicos hasta los casos más fuertes, es mi preocupación por el radicalismo fanático que está presente, bueno, en muchas sociedades y en Córdoba inclusive. Entonces, en todos los casos hay parodiado, escenificado, lo que sea, alguna alusión a crímenes que se vinculan en su origen a una raíz de dogmatismo radicalizado y fanático. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir todo lo que puedo decir para comenzar a hablar de la novela y ceder la palabra a algún colega. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir, gracias a Fernando por la invitación este segundo año. En mi caso, ya que estamos hablando de nuevos trajes para el policial, yo soy forense en la vida real. Entonces quizás el granito de arena que yo quería agregar al género y que veía que era un lugar que no estaba explotado, era el lugar del forense como personaje principal. O sea, si bien hay un policía también como personaje de los fijos, pues yo tengo una serie, hasta ahora son 3 novelas, estoy terminando la 4ª, que se repite el trío que es el forense, el criminalista, vamos a decir, el inspector de la división homicidios y la médica forense, que pasan en Mar del Plata, en tu ciudad. Entonces, por ahí lo que a mí me interesaba como autor era que se conociera esa parte de la realidad que no la veía en otras novelas y que me parecía que yo la podía contar. Sin llegar a una cosa ni morbosa, sino dar detalles y verlo por ahí a través de la óptica del forense que no lo había visto como personaje en otras novelas. Por lo menos argentinas o a nivel de Estados Unidos, bueno, hay varios autores que se miraron ahí el tema forense, pero más latinoamericanos como que no veía, entonces dije, bueno, me parece que eso está bueno. Tenía como historias para contar, personajes basados en personas que yo fui conociendo, que también podía retratar, entonces me pareció como un buen lugar, digamos, para aprovechar, entre comillas, lo que sé al servicio de la literatura. Y por suerte ha tenido buena respuesta, le ha gustado a la gente, le ha gustado esta cosa de la serialización, o sea, porque con el paso de las novelas como que uno va conociendo un poco más a los personajes, va conociendo distintos aspectos, si bien siempre está visto, en mi caso, que está escrito en primera persona, lo vemos siempre desde el punto de vista del protagonista, pero ve también cómo cambian sus compañeros, su lugar de trabajo, bueno, el crimen en general, porque también va cambiando el crimen. Y bueno, entonces ahí, digamos, me pareció que era el pequeño lugar que por ahí yo podía venir, digamos, a ocupar. Es un mundo que no se conoce y que me encontré con mucho desconocimiento, porque quizás uno está acostumbrado a lo que ven las series norteamericanas o que hay mucho condimento de ciencia ficción, hasta diría, porque creo que ni Estados Unidos tiene ese nivel desde materiales hasta instalaciones. O sea, hace cosa de 2 meses me tocó cenar con un ex agente del FBI que vino a Buenos Aires a presentar un libro de una amiga que es criminóloga y me decía, porque hablábamos de estas series que cuentan siempre con muchos medios de transporte, y nos reíamos porque él decía, ojalá en el FBI tuviésemos como los de Criminal Minds, que tienen un avión
para ir a cada caso, ¿no? Gracias si conseguíamos pasajes en Económica. Entonces, esas series, las novelas no tanto, en las novelas como que veo más realismo, hasta se ve esta cosa de carencias y que uno por ahí lo ve también en su medio, que son como normales, pero en las series uno tiene esa imagen de, aparte, el científico forense que también va a hacer la detención, hace el procedimiento, entonces uno dice, ¿cómo? Pero todo no lo hace, o sea, está todo como transgiversado y uno se queda con esa idea, que es equivocada, y que en Estados Unidos le han llamado el efecto CSI, que digamos, por un lado tuvo un efecto positivo porque puso a la ciencia forense, o sea, la gente, yo cuando estudiaba la gente no sabía a qué me iba a dedicar, me decían, pero ¿qué vas a hacer, abogado, policía? No estaba la imagen del forense como instalada, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, ellos lograron que tengamos como más visibilidad de decir, bueno, sí, esto es un forense. Hoy en día ya todo el mundo sabe lo que es el ADN, sabe que si no te pones guantes quedan huellas tuyas por todos lados, bueno. Pero en ese momento no se sabía todo eso y bueno, y creó ese efecto positivo. Pero por otro lado creó un efecto negativo en el que, digamos, la gente cree que la ciencia forense es magia y que uno encuentra un pelo y ya está, resolvimos el caso. Y no, o sea, claro, vos no. Si hay un pelo, el asesino no es la moza, eso. Entonces, digamos, creó una falsa expectativa, que eso también se ve, yo por ahí siempre suelo escuchar, acá no se resuelve nunca un crimen, y lo que hablábamos hoy, que yo le decía, hasta el momento, yo trabajo en Buenos Aires en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el Cuerpo Médico Forense, y en lo que vamos del año, desde el 1 de enero, vamos cerca de 1800 autopsias, ¿no? De las cuales muchas veces en televisión sale un caso, dos, que son los que tienen por ahí más repercusión, pero hay 1798 y que por ahí tienen una resolución porque se resuelven y no, eso no se conoce, pero sí se conoce el que no se llegó a la resolución. Entonces la gente se queda con la idea de que acá se hace todo mal, de que acá no se resuelve nada, que acá nadie se prepara. Entonces, otro, digamos, objetivo que yo me puse al escribir novelas fue que quería mostrar también un poco cómo es nuestra realidad y que no es tan mala, tan terrible como por ahí el común de la gente cree. Acá hay mucha gente preparada, mucha gente que hace las cosas bien, entonces me parecía que eso también había que mostrarlo. Por ejemplo, el año pasado cuando vine a Córdoba, yo siempre que voy a algún lugar me gusta ir a conocer la jefatura de policía, el cuerpo médico forense, y fui a visitar a la policía judicial y me terminé yendo con una muy buena idea de lo que hacen ellos, que la propuse después allá en Buenos Aires. Fui a conocer el Instituto de Ciencias Forenses de Córdoba y me sorprendió gratamente las instalaciones, lo bien que trabajan, me dejaron presenciar autopsias. Entonces como que yo digo, bueno, no se están haciendo las cosas tan mal, pero tenemos que correr la voz de que se está haciendo, porque si no nos quedamos con esta cosa de que acá se hace todo mal. Y como cuando no es posible que en la literatura argentina el personaje principal y bueno sea un policía. Entonces me parece que tenemos que ir cambiando un poco, ya venimos arrastrando bastante, pero creo que se puede ir. Reconozco que hay, como en todos lugares, hay buenos y malos profesionales, pero no nos tenemos que quedar, me parece, con la idea de que solo hay malos profesionales. Bueno, yo no soy expresamente un escritor de policial, yo escribo infanto-juvenil, pero hace poco terminé una novela de aventuras y me resonó mucho lo que hasta hace poco me enteré que Mempo Giardinelli decía esto,
yo antes ya pensaba, ya esbozaba como una pseudo teoría, que él dice que resulta evidente la existencia, una descendencia natural que va de la novela gótica al relato negro contemporáneo iniciado por Hammett, ¿cierto? Y habla de que los vasos comunicantes son múltiples: la novela de piratas, la de viajes, la de aventuras, la literatura del Far West y todo lo que se llama, o se llamó, o se sigue llamando literatura de evasión, ¿cierto? Bueno, creo que esa es mi relación por ahora, además de organizar Córdoba Mata con Fer López y los colaboradores. Bueno, mi relación es la literatura de aventuras. Yo quiero compartir algunas reflexiones, no voy a hablar mucho de mi novela, pero sí algunas reflexiones aisladas que quizás puedan echar algo de luz sobre algunos aspectos. Para mí la literatura policial hoy, esta es una pseudo teoría, ¿cierto? Pero de alguna manera es la literatura de aventuras de antes. La literatura de aventuras surge en un periodo donde no se conocía el mundo, de la mano de la figura de los viajeros, en parte, ¿cierto? La literatura de viajes como uno de los inicios de la literatura de aventuras, donde había grandes territorios desconocidos, y involucraba una serie de eventos que hacían correr riesgo la vida del protagonista, que podía salir bien o podía salir mal, ¿no es cierto? Ponía en riesgo su vida. Bueno, de alguna manera, para el mundo de hoy, que tenemos tan en claro, en general ya no quedan territorios desconocidos, y donde hay tanta información, la gente, yo creo que en su imaginario ha desplazado este territorio desconocido hacia el fuera de la ley, o hacia el fuera de la ley, hacia las zonas o áreas en las ciudades donde viven marginados, los extraños para ellos, ¿cierto? Entonces, de repente, para el lector aventurarse junto a un detective o un investigador en estos lugares que él en su vida rutinaria no conoce, es una aventura. Entonces yo creo que la aventura sigue, y ojo, puede ser aventura física o una aventura interna, no creo, puede ser algo que le suceda por dentro al personaje, aunque no corra, ¿no es cierto? Pero creo que hay una aventura del personaje, del investigador, que no tiene ni idea de lo que viene por delante. Es como el viajero que iba en busca de un tesoro. Bueno, en la novela de detectives es algo similar. El detective no sabe qué tiene por delante, es todo desconocido. Bueno, y también de alguna manera estos vasos comunicantes de los que habla Mempo Giardinelli, yo creo que siguen estando presentes en la literatura policial y negra, y de alguna manera son las diferentes variantes que conocemos hoy en el género, ¿cierto? Por ejemplo, él habla que va de la novela gótica al relato negro contemporáneo. Bueno, hoy en día en las novelas negróticas están juntos los dos, coexisten. Así como hay novelas donde la aventura física está en abundancia, ¿cierto? De alguna manera tu novela tiene tu novela de detective tiene bastante de aventura, ¿cierto? Y esto del Far West, bueno, Hammett en alguno de sus cuentos, creo recordar, está tratado que se desarrolla en un pueblo donde el investigador cae a resolver un crimen, y está tratado con una estética de Far West. O Leo Yola, que es un autor bonaerense, tiene una novela que es negrótica porque hay un crimen sobrenatural de una entidad que no sabemos al principio bien qué es, y en la construcción de cómo el personaje principal va
en busca del asesino y se rodea con una serie de ayudantes y en el uso del arma que tiene, ¿cierto? El arma como objeto preponderante, que el Far West le da mucha importancia al cowboy, ¿no? y su revólver. Bueno, Leo Yola tiene un tratamiento también de esta novela, Hace que la noche venga como Far West. Y bueno, la novela de pirata son los ladrones, ¿cierto? También sabemos que hay una gran tradición de literatura que es negra y que no empieza con un crimen que se cometió, sino que se trata de un crimen que se va a cometer. Bueno, así de que creo que estos vasos comunicantes de los cuales habla Mempo Giardinelli siguen estando presentes en la literatura policial hoy en día y coexisten a través de los diferentes subgéneros que hay. Hola, sí. Bueno, en realidad debería contar que yo habitualmente suelo escribir y leer preferentemente literatura fantástica y toda aquella literatura que tiene que ver más con la imaginación y en muchos casos con el humor o el absurdo. Y dentro de este tipo de obras, aquellas que están relacionadas con lo que se llama el realismo delirante. El realismo delirante, yo en este caso soy alumno de Alberto Laiseca, que es un autor que fue prácticamente el creador del realismo delirante, que precisamente lo que une es hechos de la realidad, llevados a la exageración, al delirio, un poco para entenderlos, para comprenderlos y para poder explicarlos de otra manera. Se dice que se utiliza el delirio como una lupa para ponerlo sobre las cosas, amplificarlas y así poder verlas mejor y poder entenderlas mejor. O en algunos casos hacerlas muy pequeñas y el proceso sería a la inversa, pero con el mismo fin. Entonces habitualmente me gusta tomar hechos o cosas de la realidad o de lo cotidiano y delirar un poco con eso o imaginar. Mis cuentos o la pequeña novela que tengo escrita no tienen específicamente que ver con el policial, pero sí tienen alguna de ellas relación. Uno de mis libros que se llama Que pobre están, que es una nouvelle, yo lo he llamado nouvelle divague, un poco jugando con la nouvelle vague. En este caso es una nouvelle divague por sus características literarias. Es una obra en la cual hay un personaje que surgió porque en el lugar donde yo vivo, que es Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires, es un lugar un poco fuerte para vivir, tiene características que hay que conocer la zona un poco y a sus habitantes. Y cuando me mudé allá, yo recuerdo que durante todo el día se escuchaba una motito. Y a la noche también se escuchaba la motito. Y yo le pregunté a mi vecino, digo, ¿tanta pizza comen acá? ¿Cómo puede ser? Todo el día piden pizza, 2 de la mañana, 3. Y él me explicó que en realidad, bueno, el delivery no era precisamente de pizza, ¿verdad? Entonces empecé a pensar nuevas formas tomando este hecho de la realidad, nuevas formas de comercializar la droga, de traficar para escribirla, no para llevarlo adelante. O por ahora, al menos. Vemos cómo viene el futuro, qué cosas les digo. Pero se me ocurrió un personaje que creo que es muy útil y lo podemos tomar. Elmer, que hablaba de la narcoliteratura, puede tomar este personaje. Se llama Yello, el personaje, y es el hombre de cocaína. O sea, yo leyendo llegué a conocer que se hacen objetos de cocaína para traficar. ¿Sí? Claro, por ejemplo, con mezcla de plásticos y de cocaína se hace, por ejemplo, una valija. Digo, ¿por qué no hacer un hombre entero directamente y que vaya como un pasajero, ¿no? Entonces va el narcotraficante y al lado va este tipo, que es un hombre todo de coque medio pálido, pero bueno, el tipo está como un pasajero más. Al final lo descubren por una serie de errores, el protagonista, bueno, con su torpeza habitual, le saca un brazo, bueno, hay una serie de problemas, hay un cierto aroma que empiezan todos a ponerse un poco efusivos. Y lo interesante es que este personaje es una especie de robot, ¿sí? Tiene unas inflexiones en la voz que no está muy bien, digamos, pero bueno, hay que entenderlo, que es un hombre de cocaína. Y tiene dentro de sus frases, tiene algunas frases grabadas, algunas palabras, con las cuales busca ahí en su cerebro y termina formando más o menos las ideas que quiere decir. Y se me ocurrió que es más o menos lo que nos pasa a todos, ¿sí? Que todos más o menos tenemos algunas palabras en la cabeza y frases y más o menos vamos
con suerte las vamos combinando y a veces decimos lo que tenemos en mente. Y después, en un cuento, que salió en un libro de cuentos, me propuse escribir con un detective medio extraño, con características muy particulares, pero lo interesante era el caso. Yo decía, sacar cosas de la realidad, cuáles son las cosas que a mí me preocupan, qué casos habría que investigar, qué cosas de las que uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando con esto? Y concretamente hay 4 protagonistas que son amigas en un cuento y se ponen a investigar un tema muy importante para ellas y para mí también, que es por qué se abren las empanadas de queso. Todos sabemos que cuando cocinamos empanada de queso se sale el queso, inevitablemente. Y esto genera, bueno, toda una serie de situaciones con un detective que va a ser contratado para el caso y termina siendo toda una organización muy peligrosa. O sea, lo interesante es saber por qué a las casas de empanadas no se les abren las empanadas de queso y a uno sí. Debe haber un secreto real, porque vos cuando pedís las empanadas, el delivery de empanada, no el otro, viene la empanada bien. Y a vos la ponés en el horno y siempre de una docena hay 2 o 3. Y es un tema que a mí realmente me destroza. Y por eso lo pasé al cuento. Entonces, tomando cosas de la realidad, uno empieza con el delirio y puede terminar hablando de todo. De delincuencia, de amistad, de amor, de la vida, la muerte, o de lo que a uno se le ocurra en el policial o en lo que uno quiera. Y esa es más o menos mi forma de trabajar, que me viene convenciendo bastante. Me gusta hasta que me internen finalmente y todo termina. Bueno, muchas gracias. Bueno, unas breves reflexiones, porque parece que me senté en esta mesa sin ser parte del programa, así que ahora estoy y tengo que hablar. Sí. Todo indica, digamos, si es que aceptamos que hay un boom de la novela negra, y evidentemente lo hay, porque los números lo indican así, no solamente el número de escritores, sino de editoriales, de colecciones y de títulos y de países donde la novela negra se vende mucho. Digamos que hay un panorama amplio como para que sobrevivan todas las variables de la novela, ¿no? Con detectives, sin detectives, el detective que tiene la oficina polvorienta, que empieza con una escena donde una mujer interesante lo viene a visitar, pasando por todas las posibilidades de la novela negra, incluida aquellas que son utilizadas para contar historias de detectives a los chicos, a los adolescentes, hasta lo que podríamos llamar tal vez el marco más amplio de posibilidades de crecimiento, que es el cruce de géneros, digamos, ¿no? Claro, para hablar de cruce de géneros, yo que he trabajado un poco en eso, es más, siempre pensé que yo lo había inventado eso, pero bueno, evidentemente veo que no es así. Para hablar de eso habría que pensar cuál es el marco del género, cuáles son los límites del género. No podemos saber si lo estamos expandiendo hacia otro subgénero o género, como quieran, si no sabemos cuáles son los límites. Y ahí yo creo que la cosa se empieza a complicar. Abelardo Castillo, en ese libro que habla de la escritura, dice, cuando habla de la novela, dice, bueno, hablar de la novela no es siempre tan sencillo, no con estas palabras, pero dice algo así, porque si el Ulises es una novela, La Guerra y la Paz no lo sería, o al revés. Si nosotros vamos a hablar, digamos, de la expansión del género negro hacia otros subgéneros o subgéneros, que en algunos casos significa un retroceso, ¿no? Como bien marcaba José María Marcos el otro día cuando hablaba del policial gótico, que era un regreso, digamos, a las fuentes del nacimiento del policial, con Poe y esas cosas, y hay gente que lo está practicando ahora. Novelas cruzadas con erotismo, con humor, con ciencia ficción, novelas como la de John Connolly, que tienen un elemento supersticioso, la novela de Leo Yola que citaba recién. Yo creo que para entender eso habría que tratar de entender cuál es el límite, si es que es la palabra correcta, del género negro. Evidentemente no lo existe, creo que está todo el tiempo en un estado de mutación, porque si no estaríamos siempre escribiendo la misma novela del mismo detective, corriendo detrás del mismo tipo de delincuente. Y ayer en una de las charlas que hubo acá muy interesante se habló de la renovación del crimen. La renovación del crimen implica la renovación de las posibilidades de atraparlo, la renovación de la policía y por lo tanto la renovación del escritor para poder contarlo. Y yo insisto en que hay lugares, espacios donde el escritor de novela negra aún no puede acceder. Ahora, retrocediendo un poco, pensando en el tema ese de los márgenes,
¿cuáles son, si es que hubiera, los márgenes de la novela negra? Yo pienso en esto permanentemente porque ayer Elmer citaba las cosas que él le decía a sus alumnos, y yo para no ser menos, también voy a citar las cosas que yo le digo a mis alumnos. Empezamos a hablar, digamos, es una novela de personaje, es una novela de argumento, es una novela de climas, y que cuando uno empieza a trabajar en un texto, tiene que elegir un camino, o lo elige aunque no sepa que lo está eligiendo, digamos, no se puede contar, no se puede empezar por lo menos desde todos lados, y posiblemente no se pueda ser idóneo en todas las áreas. Yo recuerdo una cosa, esto de intercalar una cosa que para mí fue muy clave en un momento de mi vida de escritor, cuando yo dije, ¿para qué soy bueno y para qué no soy bueno? Para mí fue una revelación enorme, porque eso significaba que yo podía fortalecerme en lo que era bueno y tenía que prestar atención en lo que no lo era. Entonces yo empiezo escribiendo novelas, que son novelas de argumento, y todo el mundo termina diciéndome, qué bueno ese personaje de tu novela. Que es exactamente lo contrario de lo que yo me propuse. Seguramente porque cuando yo empiezo a trabajar, sé que mi debilidad es no trabajar sobre el personaje fuerte, y estoy poniéndole sobre el personaje un montón de cosas que a la larga se ven, porque además uno nunca sabe cómo ven los lectores, cómo leen los lectores, ¿no? Entonces, a los alumnos yo les hago un planteo, que es el siguiente. Bueno, vamos a pensar cómo se inicia un texto. En un cuento no es tan posible esto, pero en una novela. Y vamos a tratar de pensar, y que es una de las herramientas, yo creo que más idóneas de la novela negra, antes, ahora, y lo seguirá siendo, que es el tema del argumento. Se habló mucho también de que la novela negra era un divertimento, era algo para pasar el tiempo. O sea, así como yo considero que es la novela social de hoy, también yo considero que es la novela con la que uno puede pasar un buen momento aunque sea mala. Yo, por ejemplo, a fin de año, cuando tengo el cerebro quemado, leo muchas novelas policiales malas, que sé que son malas, pero las leo porque me divierte el argumento y me divierte tratar de entender a dónde va a parar esas cosas. En general son una serie de escritores norteamericanos que son espantosos. Baldacci, Pata, son un horror. Yo los leo igual porque, bueno, ver qué están escribiendo, qué se escribe en el centro del mercado de la novela negra. Tampoco me leo 20 novelas, me leo 3 o 4, ¿no? En clima de verano. Ahora, yo le planteo a los alumnos lo siguiente. Bueno, vamos a tratar de pensar una cosa que para mí es clave en el momento de escribir la novela negra tal como yo la veo, negro policial, meto todo en el mismo paquete, que es el tema de lo argumental. Y me dicen, ¿pero qué es eso? Bueno, es pensar argumentalmente, y cito una frase de Bioy Casares. Bioy Casares decía, yo creo en argumento y lo pueblo de gente. Yo trabajo así. A veces no, pero en general las cosas me surgen así. Entonces, eso es parte de la pregunta, ¿en qué soy bueno y en qué no soy bueno? Y me ha pasado el desafío, a veces fracaso, digamos, no tiene nada de particular eso, pero me ha pasado el desafío, por ejemplo, de que una vez alguien me encargó un guión de cómics y me dijo, tiene que haber un japonés, tiene que haber, no sé, era, qué sé yo, una locomotora, tiene que haber un sí. Eran 5 cosas. Y yo le dije, bueno, no te preocupes que yo lo voy a hacer funcionar. Yo sé que eso lo termino resolviendo y otras cosas no lo termino resolviendo. El tema de pensar argumentalmente, que es para mí una cuestión clave de la novela negra, y que es el desafío que yo le planteo a los alumnos del taller, es justamente esto. Creamos una pequeña historia y luego le ponemos los personajes que hacen que esa historia funcione. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, traigan una pequeña idea de un argumento en una línea. No media página, una línea, 2 líneas. Un tipo mata a otro, se sube a un tren sin saber a qué destino va. Para que uno empiece a analizar, no sé por qué, ya voy a llegar al tema de los cruces de género. El tema para empezar a pensar, cuando la historia avanza para un lado y funciona, cuando la historia no avanza para otro lado y no funciona, etc. Eso es una forma de pensar. Entonces ahí tenemos una de las herramientas claves para mí del género. Así como por otro lado tenemos el tema del lenguaje, como ayer lo decía bien Elmer, por el otro lado tenemos el tema de los climas que uno puede crear, el tema de los personajes, etc. Cada uno trabaja como puede. Ahora, ¿por qué expandimos hacia otro? ¿Qué buscamos cuando vamos a parar a brevar en otro género? Porque si hay un cruce de géneros es porque necesitamos algo para contar nuestra historia que no está en el género negro habitualmente, que está en otro lado. Ya sea, como el caso que citaste vos de Leo Yola, que está en la superstición, por ejemplo, o en el animismo, como decía Marcial ayer, que citó varias veces esa palabra.
lo vamos a buscar a la ciencia ficción. Curiosamente se dice, el género negro, esta novela está cruzada con la ciencia ficción, rara vez se dice al revés, digamos. Este libro de ciencia ficción está cruzado con el género negro, porque un personaje en una novela de ciencia ficción que esté buscando algo, ya significaría una búsqueda de algún tipo detectivesca, y uno podría decir, es un cruce con el género negro. Sin embargo, eso no se usa. Se habla mucho del género negro cruzado con otras posibilidades. Entiendo que hay posiblemente la mayor posibilidades hacia adelante que hay de la renovación, pero seguirán existiendo los otros modelos, y todo indica que por muchísimo tiempo, la de los modelos más tradicionales. Primera pregunta es, ¿qué vamos a buscar a otro subgénero cuando nos cruzamos a otro subgénero? ¿Por qué vamos? ¿Por qué lo cruzamos con erotismo? ¿Por qué lo cruzamos con humor? Que son experiencias personales que tuve. La otra sería tratar de entender por qué se analiza el género negro en términos tan absolutos a veces, ¿no? Que es lo que yo trataba de definir antes, digamos. Hay un marco sobre el cual cada vez que vos pones un pie afuera estás hablando de una mixturación con otro género, y es un término muy difícil eso, pero bueno, evidentemente es una variable que hay que pensarla. Me parece a mí que en mi experiencia personal, voy a contar una sola cosa y ya lo paso. En mi experiencia personal, yo trabajé mucho con el humor, como han hecho otros, como hizo Fernando, como ha hecho Eduardo Mendoza, por ejemplo. Pero una novela mía, que se llama Todavía no cumplí 50, ya estoy muerto, trabaja los cruces del género negro con el género erótico. Es una novela muy negra y es una novela muy erótica. ¿Qué buscaba yo ahí? Eso lo entendí después, ¿no? ¿Qué buscaba? Digamos, ¿dónde estaba ese maridaje? Estaba en que yo contaba el sexo como violencia. No eran escenas de violencia en la sexualidad. Las palabras que yo utilizaba para hablar de sexo tenían la misma carga emotiva que las que se usaban para hablar de la violencia en esa novela. Eso fue una cosa que entendí después. El resultado fue que es una novela que a veces se te cae de las manos, ¿no? Hay gente que me lo ha reclamado. Un crítico de ABC la leyó, y claro, el tipo no quería escribir que era mala, porque posiblemente habrá visto que no era mala, y tampoco quería escribir que era buena, porque posiblemente no quería él avalar, digamos, mi literatura con su pluma, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces pone así: terminar esta novela es como salir de una clínica de desintoxicación. Extraordinario. Extraordinario. Yo lo había intoxicado, digamos. Bueno, había logrado algo, así que no está nada mal. Bueno, después seguimos. Habiéndose presentado, queda abierto el diálogo con ustedes, a ver qué quieren preguntar. Pregunta sobre el humor, Fernando. Sobre el humor. Claro, Llamosa iba a empezar a preguntar y tenía... Siempre dispuesto a tirar. No, es una pregunta en realidad que me había quedado pendiente para no acaparar mucho la palabra cuando hablaste en el Cabildo de Córdoba, ¿no? Pero estaba pensando, claro, sos forense, escribís novela policial, tenés esa extraña costumbre cuando visitas un lugar de en vez de ir al museo vas a la morgue, o sea, que es lo que has contado. Tenés una calavera colgando del cuello. Quería ver de dónde viene esta atracción por la muerte, a ver, ¿de dónde viene eso? No sé si es una atracción por la muerte. Y viste que las profesiones como que lo eligen a uno, me parece, no es que uno las elige. Siempre me imaginé trabajando en algo, en un laboratorio. De chico me preguntaban qué iba a hacer cuando sea grande, y era porque en mi escuela primaria tenía un muy lindo laboratorio. Recuerdo que era toda una esquina de un colegio que era toda una manzana, ¿no? Y una de las salas era en el tercer piso, toda esa esquina era el laboratorio, y una cosa fantástica, con las mesadas,
el típico esqueleto, o sea que viene ya Me de... imagino un niño experimentando con sapos, ¿no? Sí, hormigas, sí, yo era muy nerd. y bueno, y después como que me fue llevando casi de la misma forma que con la literatura, que a veces también me preguntan por qué elegiste el policial, y como que la elección fue casi al mismo tiempo que el desarrollo de mi carrera. O sea, cuando yo, mi primera novela la empiezo a escribir cuando estaba en el anteúltimo año de mi carrera, que fue cuando empiezo a hacer prácticas en la policía científica. Entonces bueno, ahí había toda una cosa de estar viviendo lo que por ahí yo leía en una novela, y que ahí también me hace como el clic de decir, ¿por qué no dejar de ser solo un lector y ponerme a contar también una historia? Y bueno, eso solo se fue dando hasta llegar a la elección de lo que es dedicarme a investigar crímenes. Igualmente como que el contacto que vos me decís así con la muerte, en mi caso tuvo como un efecto positivo porque, bueno, primero que no me llevo el trabajo a mi casa, no puedo llevármelo. Bueno, nadie aquí conoce tu casa. Tengo fotos para vos. No, y de hecho gente que va a mi casa por ahí se queda sorprendida porque me dice, qué linda que es tu casa, porque yo tengo muchas plantas, mucho... Es muy lindo, pero no abras la heladera, decir por ejemplo. Claro, mientras no abras la heladera. Pero justamente, yo como que necesito, cuando no estoy en mi trabajo, necesito estar en contacto con cosas, justamente cuando no estoy escribiendo, me gusta leer cosas que no tienen nada que ver por ahí con el policial. No sé, me gusta leer biografía, historia, justamente para alejarme un poco de la muerte. Incluye todo. Bueno, yo el año pasado cuando vine acá a Córdoba, que fui a visitar la morgue obviamente, fui a conocer, me gusta conocer a los colegas así del país y ver cómo trabajan, o si voy a otro país también como para ver si tenemos muchas diferencias de la forma en que se trabaja. Y ellos, acá en Córdoba, ustedes tienen un sistema, digamos, que no lo tenemos en Buenos Aires, que yo lo quiero proponer allá, porque se llega a ese número de autopsias que no todas son crímenes. O sea, cuando una persona la encuentran tirada en la casa y, bueno, no se sabe qué le pasó, ante la duda, y si se hace la denuncia, hay que hacer una autopsia para ver qué fue lo que sucedió. Y acá ustedes tienen un sistema que si la persona tenía un historial de enfermedad o había un seguimiento y que la muerte se dio por eso, el médico ya va al lugar, hace el certificado y eso ya no se necesita de una autopsia. Que digamos, si le vemos la parte económica es muy positiva porque si nos ponemos a pensar, cada autopsia entre lo que es materiales, lo que sería pagarle al médico, a los técnicos, a un radiólogo si hay que sacar placas, o sea, todo lo que tiene que ver con una autopsia cuesta alrededor de 10.000 pesos. Entonces, se está ahorrando no solo que haya un ahorro de trabajo, porque nosotros a veces nosotros hemos llegado a tener 14 autopsias por día. Y de las cuales más de la mitad eran averiguaciones de causa de muerte que termina con un resultado que la persona murió una muerte natural, o sea, no una muerte traumática. Entonces se baja mucho ese trabajo. Acá me decían que han llegado a un promedio de 500 autopsias menos al año, y también lo que se ahorra económicamente, ¿no? Y es un ahorro también así que... Y bueno, eso después pasa a una instancia
Algunos casos se resuelven ahí mismo como esto, que bueno, se da un cierre porque es una muerte natural y ahí termina, y si no siguen, digamos, todo el camino que tiene que seguir pero bueno, nosotros como que aportamos mucho material para que se puedan hacer detenciones o para que se pueda descartar. Muchas veces tienen ahí a un detenido porque es el principal sospechoso y resulta que a partir de la autopsia o lo que se encuentra en la autopsia se lo puede descartar. Entonces no es solo de una forma de acusar, sino también de que esta persona, digamos, se compruebe su inocencia. Y bueno, y después Fernando de eso puede dar cátedra. Sí, una preguntita. ¿Te gusta visitar los cementerios también? También. Mi favorito es el británico. ¿Te quedas mucho tiempo ahí? No. Tarde de la noche. No, a partir del sitio. ¿Qué personaje? Sí. ¿A partir de qué año en Buenos Aires se resuelve de la manera que vos dijiste, de no hacer una autopsia, que han reducido las autopsias? No, eso es acá en Córdoba. Sí, eso es acá en Córdoba. Hace un par de años, digamos, se puso en práctica y sí, ya van, creo que era el segundo o tercer año que se estaba haciendo. Sí. No, es de Córdoba. Es acá, eso es acá. Yo lo estoy proponiendo a Buenos Aires. Llevarlo por favor a Buenos Aires. Porque eso es rico. ¿Alguien levantó la mano ahí? No, tanta muerte. Sí, si me permitís, ya que no quieren tanta muerte, miren, yo acá tengo algunos libritos para recomendarles que casualmente van un poco al revés de lo que señalabas vos, que en vez de saliendo del género policial van a otros géneros. Hay muchos libros y autores que van del fantástico y por ahí toman el género policial para desarrollar la historia, pero no es género policial, pero sale del fantástico. Bueno, el que mencionaba antes, Alberto Laiseca, su primera novela es una novela que se llama Su turno para morir, o Su turno, pero que es una novela fantástica que tiene todo el delirio, ya se veía lo que iba a ser en el futuro Laiseca, y hay un caso policial, hay un comisario y demás, pero digamos, lo toman casi de costado. Mario Lebrero, el escritor uruguayo, tiene libros muy entretenidos, que son policiales, pero desopilantes, ¿sí? Dejen todo en mis manos, La banda del 100 pies, donde hay una banda de 50 tipos que se juntan todos uno atrás del otro y se ponen una sábana arriba y salen a hacer destrozos por todas las ciudades y lo tienen que encontrar y demás, y es un delirio total. Y hay un policial, pero es divertido, hay muerte, pero las muertes son tan lindas que la verdad que es buenísimo, sí. Da ganas de salir a matar casi, no es así. Boris Vian, el escritor francés Boris Vian, y cantante, autor de La espuma de los días, que no es un policial, pero que es una de las novelas más lindas que leí en mi vida. Tiene uno que se llama Con las mujeres no hay manera o no hay caso, y otro que es Escupiré sobre vuestras tumbas, que tienen policial y son también muy locos. Eduardo Mendoza, El laberinto de las aceitunas. Si van por ahí por ese lado y alguien quiere leer algo relacionado con el policial, pero sin tanto realismo y sin algo tan dramático, por ahí un poco se puede investigar. Yo tengo una pregunta para Javier. Ya que hablabas de los cruces de géneros, yo recordando tu novela Casa Mayor, donde te metes con los nazis, con la historia y con la política, ¿hay una utilización de recursos desde la novela negra de la historia y la política, o hay un cruce con otros géneros? ¿Vos pensás que es una mezcla con la novela política? ¿Cómo describís tu novela? No, es una novela, te diría, una novela negra de carácter clásico. No creo que haya ningún cruce con ningún otro género. Todo lo que surge ahí es una novela donde hay un viejo, no muy mayor, pero es un hombre que vende ropa puerta a puerta, alrededor de los años 70,
de origen italiano, posiblemente judío, aunque no se sabe con certeza, pero que tiene nariz de judío, como suele decir el narrador. La historia de este personaje está superpuesta sobre la historia de Primo Levi. Cuando se cuenta su vida en Italia es exactamente el tema de Primo Levi, cómo lo detuvieron y que se salvó por tener nariz de judío. Digamos, él iba con dos amigos buscando a la resistencia en la montaña, una cosa de pendejo, digamos, ¿no? Jóvenes, y lo agarraron no recuerdo si eran los nazis o los italianos fascistas, y a los dos amigos los fusilaron, pero a él, por tener pinta de judío, lo mandaron a un campo de concentración, por lo cual se salvó. En el caso de Pierino Baldacci, que es esa la historia, el hombre llega a la Argentina y en los años 70 vende ropa puerta a puerta por todo el país, pero lo que está haciendo es detectar nazis infiltrados en algún lugar de la Argentina, escondidos, protegidos en muchos casos por la policía y por la política. Es decir, puro contexto eso. Hasta que de pronto da con un jerarca nazi que tuvo que ver con la desaparición de toda su familia. Pero eso es, yo lo considero un texto absolutamente clásico, digamos. Iba a ser una broma extraordinaria antes cuando Gastón lo voy a hacer, porque como Gastón es forense, cuando va a un festival, visita la oficina de la policía y los laboratorios forenses, yo como escribo novela negra cruzada con erotismo, voy a ver todos los prostíbulos de la ciudad, porque necesito documentarme, digamos, ver cómo se llama, qué color tiene. Pero eso es trabajo de campo que le llamamos los escritores. Bueno, voy a cometer un pecado de autoestima a raíz de cuando uno, de vanidad, a raíz, mientras vos hablas de si uno empieza por el tema o los personajes y los límites del género de novela negra. Cuando estaba haciendo la investigación para esta novela que es Quiero volver a casa, que es sobre la desaparición de Martita Stud en 1938, realmente después de muchos años de estar investigando, yo me encontraba en un laberinto que no le encontraba la forma que darle a la novela, no sabía cómo encauzar la cantidad de información que tenía. Y casi al final de esa investigación encuentro este texto, que se los voy a leer primero, que me parece una definición del trabajo que a veces uno encara cuando está realizando una novela. Después les voy a decir de quién es. Este proceso se asemeja en cierto modo a un enorme puzzle, compuesto de numerosas piezas de las más variadas formas y tamaños, con las que debe reconstruirse una escena integral. En este caso, muchas de estas piezas se han perdido, tal vez definitivamente, y la reconstrucción que se intente solo puede ser fragmentaria. Quedan vacíos extensos en los que bien caben algunos personajes más en este drama, figuras protagonistas o secundarias cuya existencia se presiente en los 10 cuerpos de autos como eslabones necesarios de la trama, pero sobre las que no existe el más remoto indicio de su individualización. No es posible que todo se haya reducido al triángulo que forman Suárez Zavala y el matrimonio Barrientos. La etapa inicial del secuestro y el ulterior destino de Marta Ofelia Stud han demandado, posiblemente, el concurso de otras voluntades, lo que debemos tener bien presente, pues explica lo que aparecen como intervalos ilógicos en la actividad delictual de los inculpados. En esos vacíos se mete el novelista, para inventar. Estos son los fundamentos de Antonio de la Rúa, miembro del tribunal que el 29 de diciembre de 1942 absolvió por mayoría a los acusados del secuestro y muerte de Marta Ofelia Stud. En disidencia con sus colegas del tribunal, Antonio de la Rúa consideró probados los delitos de rapto y secuestro y fue el único
que pidió la prisión para los principales inculpados. Yo cuando encontré esto, encontré la forma que iba a tener definitivamente la novela. El padre de Fernando de la Rúa. El padre de Fernando de la Rúa. Me tomo el atrevimiento de tocar con Mariano Quiroga a propósito de las fuentes, un poco de los temas que ellos trabajan, y Orlando contó alertó sobre lo que significa estar atento sobre hechos que se dan en su comunidad o en los alrededores para luego trabajar sobre eso, ¿no? Contó unos crímenes realmente espantosos, lo cual justifica que haya problemas de turismo en Formosa, te digo, porque después de lo que contó él... No, sí, Lizano ya va todos los años a Formosa. Y yo quiero contar una cosa. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, de 5.000 habitantes, donde nunca hubo un crimen. Hasta que voy a contar esto que pasó. Y yo escribí una primera novela que tuvo una circulación muy aleatoria, hace varios años ya, que se llamaba Los turistas no tienen domingo, donde yo trabajaba sobre ambientaba una pequeña comunidad que era mi comunidad, y donde había un crimen de ficción. Entonces le envío la novela a una amiga que vivía en Londres, y años después, no muchos años después, 7 o 8 años después, dos borrachos se discuten en un bar por tema de tonterías, y uno va a su casa, busca una escopeta, vuelve y mata. Fue el único crimen que hubo en mi pueblo en toda la historia, hasta donde yo sepa, y mata al otro borracho. Y cuando le aviso a mi amiga que vive en Londres a través de un correo electrónico, ella me dice: no me sorprende porque vos ya lo contaste en la novela. Es extraordinario, porque es lo contrario de lo que dice Orlando. Digamos, ella había superpuesto el terreno de la ficción con el terreno de la realidad para mostrar que era una posibilidad como cualquier otra, digamos. Y yo lo grafico de manera muy grosera diciendo: si vos estás por Nueva York y ves que pasa un auto y del auto sacan una ametralladora y de la ametralladora le disparan a alguien que está en la calle, y vos decís: pero yo sabía que podía pasar, porque en tu imaginario eso está construido, ¿no? Que es exactamente lo contrario de lo que planteaba Orlando. Y me pareció a mí un hallazgo, porque mi amiga, que es del mismo pueblo, a la distancia había superpuesto los dos mundos, ¿no? La realidad con la ficción. Entonces cuando yo le cuento la realidad, ella ya lo daba por hecho porque yo lo había contado en esa novela, ¿no? No hablo más.